Hoy viajaremos en el tiempo a uno de los momentos más dramáticos y trascendentales de la antigüedad. La caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Este no fue solo el fin de una ciudad, fue un cataclismo que cambió para siempre el curso de la historia judía y cristiana, y cuyas réplicas se sienten hasta nuestros días. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero debemos retroceder unos años. La provincia de Judea era un polvorín. Durante décadas, la tensión entre la población judía y sus gobernantes romanos había ido en aumento. Estaban los impuestos opresivos, con una administración corrupta, con profundas diferencias culturales y religiosas que crearon un ambiente de constante resentimiento. Los judíos anhelaban su independencia y esperaban la llegada de un Mesías que los liberara del yugo romano. Roma, por su parte, veía a Judea como una provincia más, aunque una particularmente terca y difícil de gobernar. En el año 66, la paciencia se agotó. Una serie de provocaciones por parte del gobernador romano Gessius Flores encendió la mecha. La revuelta estalló en Cesarea y rápidamente se extendió a Jerusalén. Los rebeldes judíos, llenos de fervor religioso y nacionalista, lograron una victoria inicial sorprendente. Aniquilaron a la guarnición romana de la ciudad y derrotaron a una legión enviada desde Siria para sofocar el levantamiento. Para los rebeldes, parecía una señal divina. La libertad estaba al alcance de la mano, pero Roma no era un imperio que aceptara la derrota a la ligera. El emperador Nerón, enfurecido, tomó la situación muy en serio. Encargó la misión de aplastar la revuelta a uno de sus generales más competentes y experimentados, Tito Flavio Vespasiano, acompañado por su hijo, también llamado Tito. Vespasiano llegó a la región con una fuerza abrumadora. Eran 3 legiones completas con tropas auxiliares. Era un ejército de más de 60,000 hombres. Prácticamente era una máquina de guerra perfectamente engrasada y disciplinada. Mientras Vespasiano comenzaba su metódica campaña de reconquista en Galilea, sometiendo ciudad tras ciudad, algo terrible estaba sucediendo dentro de los muros de Jerusalén. En lugar de unirse contra el enemigo común, los rebeldes judíos se fragmentaron en facciones rivales. Se desató una brutal guerra civil. Los celotes, los sicarios y otros grupos luchaban entre sí por el control de la ciudad, masacrándose unos a otros en las calles. Quemaron los graneros y almacenes de alimentos de sus rivales, en un acto de locura que condenaría a la población a una hambruna espantosa durante el asedio que se avecinaba. En el año 69, tras la muerte de Nerón, se creó un vacío de poder que provocó un caos político en Roma. Así que Vespasiano fue proclamado emperador. Como emperador, tuvo que dejar la campaña en manos de su hijo Tito, quien recibió una orden clara: el tomar Jerusalén sin importar el costo. En la primavera del año 70, Tito llegó a las afueras de la ciudad santa con 4 legiones. La fase final y más terrible del conflicto estaba a punto de comenzar. Jerusalén en esa época era una fortaleza formidable. Estaba protegida por una serie de 3 imponentes murallas, especialmente en la parte norte, donde era más vulnerable. Dentro, miles de peregrinos habían quedado atrapados junto a los habitantes y los combatientes, congregados para la celebración de la Pascua judía, justo antes de que el asedio comenzara. Tito estableció su campamento y comenzó el metódico y brutal trabajo de un asedio romano. Construyeron rampas, torres de asalto y utilizaron arietes gigantes para golpear las murallas día y noche. Los defensores judíos, a pesar de sus divisiones internas, lucharon con una valentía y una desesperación suicida. Realizaban salidas sorpresa para quemar las máquinas de asedio romanas, infligiendo bajas y frustrando los primeros intentos de romper las defensas. Pero la superioridad romana en ingeniería y disciplina era implacable. Tras semanas de intensos combates, la primera muralla cayó. Poco después, la segunda, con los romanos ya dentro en ciertas partes de la ciudad, la lucha se trasladó a las estrechas calles y a la imponente fortaleza Antonia, que dominaba el recinto del templo. Mientras tanto, la situación dentro de las áreas aún controladas por los judíos era un infierno. La hambruna, que había comenzado por la quema de los graneros, alcanzó niveles inimaginables. La gente comía cuero, hierbas
e incluso recurría a actos desesperados. El historiador Flavio Josefo, un excomandante judío que se había rendido a los romanos y que nos dejó el relato más detallado de estos eventos, describe escenas de horror absoluto. Para quebrar la moral de los defensores, Tito ordenó una táctica de terror psicológico. Cada judío capturado intentando escapar de la ciudad era crucificado a plena vista desde la muralla. Pronto, los valles alrededor de Jerusalén se llenaron de cruces, un bosque macabro que servía como advertencia. Pero ni siquiera esto detuvo la resistencia. Para los celotes, rendirse no era una opción. Era luchar y morir por Dios y por la libertad. Finalmente, tras feroces combates, la fortaleza Antonia cayó. El camino hacia el corazón sagrado de Jerusalén estaba despejado. El segundo templo estaba en peligro. Este templo no era solo un edificio, era el centro del universo para el judaísmo, el lugar donde se creía que Dios habitaba en la tierra. Su defensa fue la más encarnizada de todo el asedio. Según Josifo, Tito no tenía la intención inicial de destruir el templo, reconociendo su importancia y magnificencia. Quería preservarlo como un trofeo de la victoria de Roma. Sin embargo, en el caos de la batalla, con la lucha cuerpo a cuerpo desarrollándose en los propios atrios del templo, la situación se descontroló. En agosto del año 70, un soldado romano, contraviniendo las órdenes, arrojó una antorcha encendida a una de las cámaras del templo. Las llamas prendieron rápidamente en la madera de cedro y se extendieron con una velocidad aterradora. El fuego consumió el templo en un infierno de oro fundido y piedras calcinadas. Los gritos de los defensores y de la población se mezclaban con el rugido de las llamas y el estruendo de los edificios derrumbándose. Los legionarios romanos, ignorando cualquier orden, se lanzaron al saqueo y a la matanza. No hubo piedad. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados en los patios del templo, y la sangre corría por las escalinatas como un río. La caída del templo quebró el último vestigio de resistencia organizada, pero la lucha continuó en la ciudad alta durante otro mes. Finalmente, en septiembre, toda Jerusalén estaba en manos romanas. La ciudad fue sistemáticamente saqueada y luego arrasada hasta los cimientos. Tal como Tito ordenó, no debía quedar piedra sobre piedra que indicara que allí había existido una gran ciudad. Solo se dejó en pie una parte de la muralla occidental, el actual Muro de las Lamentaciones, y algunas torres, como testimonio del poder de Roma y de la fortaleza que habían conquistado. Las consecuencias de la destrucción de Jerusalén fueron catastróficas. Se estima que más de 1 millón de personas murieron durante la revuelta y el asedio, por la espada, el hambre o las enfermedades. Decenas de miles de judíos fueron vendidos como esclavos y esparcidos por todo el imperio. Para el pueblo judío, fue el mayor trauma de su historia. Sin el templo, su forma de culto tuvo que reinventarse. El judaísmo basado en sacrificios dio paso al judaísmo rabínico, centrado en la Torá, la sinagoga y la oración. Es el actual judaísmo que conocemos. Comenzó la gran diáspora, la dispersión del pueblo judío por el mundo, que duraría casi 2000 años. Para Roma, fue una victoria total. Vespasiano y Tito celebraron en la capital un triunfo espectacular, desfilando con los tesoros saqueados del templo, incluida la famosa menorá de oro. Un evento inmortalizado en el Arco de Tito, que todavía hoy se puede ver en el Foro Romano. Con el oro del templo, financiaron la construcción de uno de los edificios más icónicos de la historia, el Coliseo. La destrucción de Jerusalén en el año 70 no fue solo una batalla. Fue un punto de inflexión que redefinió el mapa religioso y cultural del mundo. Marcó el fin de una era y el doloroso comienzo de otra, dejando una cicatriz profunda en la memoria colectiva de la humanidad. Gracias por tomarte el tiempo de ver mi contenido. Si te gustó este video, dale like. Entra a mi canal para ver más historias como esta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.